El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a continuar con el tema de cómo calcular la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto dado. En videos anteriores analizamos la estructura de la expresión que vemos en pantalla. Esta expresión nos permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a una curva en un punto dado. Hicimos algunos ejercicios para poder comprobar la efectividad de la expresión, pero ahora vamos a transformar la expresión a una forma más fácil de utilizar. En este video tenemos el propósito de mostrar cómo es que la expresión de arriba se transforma en la expresión de abajo. En primer lugar, podemos observar que la expresión de arriba está en términos de x y la expresión de abajo va a estar ahora en términos de la expresión x más h. En el denominador de la primera expresión tenemos x menos a. En el denominador de la segunda expresión solamente vamos a tener a h. En la primera expresión el límite se calcula cuando x tiende a a. En la segunda expresión el límite se va a calcular cuando h tiende a 0. Entonces, al concluir el video, vamos a ver cómo es que la expresión de arriba se transforma en la expresión de abajo. Y a partir de ahí, la expresión que vamos a utilizar es únicamente la de la parte inferior. Bien, vamos a recordar brevemente el cálculo de la pendiente de una recta tangente a una curva en un punto dado. Recordemos que todo esto se lleva a cabo en el plano cartesiano. A partir de una curva, a la que le llamamos y igual a f de x, de un cierto punto en esa curva, al que le llamamos P y cuyas coordenadas son A y f de A, es decir, A es un valor definido y f de A es la función evaluada en dicho valor. Aquí estamos marcando la ubicación del punto A sobre el eje de las X y su correspondiente punto en el eje de las Y, lo cual viene siendo la función evaluada en A. Tenemos un segundo punto al que le llamamos punto Q, cuyas coordenadas son x, f de x. Aquí podemos observar la ubicación del punto x y la ubicación del punto f de x. Entre P y Q podemos trazar una recta secante, pero en realidad lo que nos interesa es la recta tangente a la curva. A partir de la recta secante PQ, nosotros podemos obtener la pendiente de la recta tangente en P, con la expresión que ya conocemos. La recta es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre de x menos a. Entonces, a través de este análisis, deducimos esta expresión. Ahora, vamos a poner especial atención en lo que ocurre entre x y el punto A, ya que estos puntos son determinantes para poder transformar la expresión ya conocida. En este esquema se muestran únicamente los puntos P y Q y sus correspondientes valores en el eje X, A para el punto P y X para el punto Q. También se muestra la expresión que se deriva de este análisis. Pero ahora, como dijimos anteriormente, vamos a prestar atención en lo que ocurre entre X y A. Entre X y A hay una distancia que está marcada por esa línea con flecha doble. A esa distancia le vamos a dar un nombre cualquiera. Para ello vamos a utilizar una letra que puede ser cualquiera. Vamos a utilizar de una manera conveniente la letra H. Entonces la letra H representa la distancia en el eje X entre el punto A y el punto X. ¿Cómo se calcula la distancia? Pues esa distancia la vamos a calcular con la expresión H es igual a X menos A, en donde el valor de H se obtiene restándole a X el valor de A y con eso vamos a obtener la longitud a la cual le vamos a llamar H. Si a la expresión H igual a X menos A le despejamos X, la A que tiene signo negativo la vamos a pasar del otro lado y pasaría con signo positivo. Entonces quedaría H más A es igual a X, que se puede escribir como X es igual a A más H. Esta última expresión es la que nos permite expresar X en términos de A
y de h. Y en la primera estamos expresando h en términos de x y de a. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con h a medida que el punto Q se acerca al punto P. Entonces vamos a prestarle atención a la longitud de h, a la ubicación de x con respecto de a y al punto Q con respecto al punto P. Aquí tenemos una nueva posición del punto Q, eso implica una nueva posición del punto X y también implica una nueva longitud de h. Si acercamos más el punto Q al punto P, el valor de X se va a acercar cada vez más al punto A, pero el valor de H se está reduciendo también cada vez más. Veamos otro punto. Ese otro punto es Q acercándose a P. Tenemos su ubicación en el eje X y ahora observamos la longitud H y la posición de X con respecto a A. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, retrocedamos para que podamos apreciar nuevamente el procedimiento. Nuevamente recordemos, hay que ponerle atención a la posición de X con respecto a A, hay que ponerle atención a la longitud de H y hay que ver que todo eso depende de la posición de Q con respecto a P. Una vez más para que quede afirmado. Entonces podemos establecer lo siguiente. ¿Qué pasa con la longitud de h? Pues la longitud de h se hace cada vez más pequeña. Esta sucesión la podemos continuar de manera indefinida. Si de manera indefinida el punto Q lo acercamos al punto P, entonces lo que va a ocurrir que la longitud de h va a ser infinitamente pequeña. Y la posición de X con respecto a A también va a ir cambiando. Entonces podemos decir lo siguiente, que la longitud H tiende a 0 a medida que X tiende a A. Esto lo escribimos así. A partir de estos elementos, nosotros podemos llegar a la expresión nueva, que es el límite cuando H tiende a 0 de f de A más H menos f de A sobre H. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que en la expresión 1 la función está en términos de x, pero como x es igual a más h, entonces en vez de escribir x vamos a escribir a más h. Ahora revisemos el denominador. En el denominador tenemos x menos a, pero x menos a tiene un valor equivalente que es h. Por eso en la segunda expresión, en vez de x menos a, aparece h. Por último, decir que x tiende a, aquí estamos diciendo que x tiende a, equivale a decir que h tiende a 0. Por esa razón, en vez de escribir que x tiende a, vamos a escribir que h tiende a 0. Es así como se pasa de la primera expresión a la segunda expresión. Esta última expresión es la que vamos a utilizar en los sucesivos ejemplos y ejercicios. Vamos a resolver el planteamiento que dice: determina la ecuación de la recta tangente a la curva f de x igual a 5x cuadrada menos 3x menos 1. Cuando a es igual a 1, utiliza la expresión límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Entonces vamos a proceder de la manera siguiente. Necesitamos f de a y necesitamos f de a más h. Vamos a ir por partes. Primero vamos a evaluar la función en a. Como a es igual a 1, entonces f de a es igual a f de 1. Es decir, la función evaluada en 1, y nos quedaría 5 por 1 al cuadrado menos 3 por 1 menos 1. Este es igual a 1 al cuadrado, es 1 por 5, 5. 3 por 1 es 3, me quedaría menos 3, menos 1. 5 menos 3 menos 1 me da como resultado 1. F de A es igual a
1. Eso lo vamos a sustituir acá, en su momento. Vamos ahora a evaluar la función en A más H. Entonces escribimos f de A más H es igual a f de 1, porque es el valor de A, más H. Entonces la función evaluada en 1 más H quedaría 5 por 1 más H al cuadrado, menos 3 por 1 más H, menos 1. Entonces acá tenemos que desarrollar el binomio al cuadrado y acá tenemos que multiplicar 3 por todo lo que está dentro del paréntesis. Nos quedaría entonces 5 que va a multiplicar. El binomio desarrollado sería el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El producto de 3 por 1 más H me queda 3 menos 3H menos 1. Ahora vamos a multiplicar 5 por todo lo que está entre paréntesis y nos va a quedar 5 más 10H más 5H al cuadrado menos 3 menos 3H menos 1. Si simplificamos 5 con menos 3 y menos 1 y 10H con menos 3H, ya ordenado nos quedaría como 5H al cuadrado, 10H menos 3H nos queda 7H y 5 menos 3 menos 1 nos queda más 1. Entonces hemos hallado f de A más H, que es esto, y lo vamos a sustituir en esta expresión. Vamos a proceder entonces a sustituir los elementos correspondientes en la expresión. Escribimos pues m es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h que tenemos aquí. Sería entonces 5h al cuadrado más 7h más 1 menos, porque así dice la fórmula, f de A menos f de A. Y f de A lo calculamos en esta parte. F de A vale 1 sobre H. Entonces hay que resolver ahora este límite. Primero vamos a quitar paréntesis. Me quedaría entonces m es igual al límite cuando h tiende a 0 de 5h al cuadrado más 7h más 1 menos 1 sobre h. Este 1 se anula con este 1 y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 5h al cuadrado más 7h sobre h. Vamos a factorizar estas dos expresiones y nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de h, que es el factor común, multiplicado por 5h más 7 sobre h. Ahora podemos simplificar esta h con esta h y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 5h más 7. Ya podemos evaluar el límite de manera directa y esto nos va a quedar 5 por 0 más 7. Finalmente podemos decir que m es igual a 7 y es el valor de la pendiente que nos va a permitir hallar la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto A. Entonces las coordenadas del punto P son el valor de A, que es 1, y el valor de f de A, que es 1. Entonces con estos dos elementos vamos a calcular la ecuación de la recta, que sería 7 es igual a y menos 1 sobre x menos 1. Simplificando esta expresión nos quedaría 7x menos 7 es igual a y menos 1. En forma simplificada la ecuación quedaría y es igual a 7x menos 6, que es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P de coordenadas 1,1. Vamos ahora a trasladarnos al ámbito gráfico. Aquí podemos ver
la curva 5x cuadrada menos 3x menos 1. Vamos a trazar la recta en el punto 1,1. Por lo tanto, vamos primero a ubicar el punto P. Tenemos ubicado acá el punto P, que tiene coordenadas 1,1. Por ese lugar va a pasar la recta tangente a la curva, cuya ecuación es 7x menos 6. En la gráfica, la recta tangente a la curva aparece en color azul. Y de esta manera hemos calculado la ecuación de una recta tangente a la curva, pero ahora usando la expresión m es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de a más h menos f de a sobre h. Vamos a resolver un problema que incluye una función de tercer grado. La función es 3x cúbica menos 6x cuadrada menos x más 3. Los puntos que vamos a considerar son cuando a vale menos 1 y cuando a vale 2. La expresión que vamos a utilizar es esta. Entonces, en la expresión necesitamos evaluar la función en a y evaluar la función en a más h. La función evaluada en a es igual a la función evaluada en menos 1, que es igual a 3 por menos 1 al cubo, menos 6 por menos 1 al cuadrado, menos menos 1 más 3, que nos da como resultado menos 5. Entonces, la función evaluada en a es menos 5. Ahora vamos a evaluar la función en a más h. Esto quedaría como la función evaluada en menos 1 más h, es decir, 3 por menos 1 más h al cubo, menos 6 por menos 1 más h al cuadrado, menos menos 1 más h, más 3. En esta expresión va a ser necesario desarrollar un binomio al cubo y un binomio al cuadrado. El resultado final es 3h cúbica menos 15h al cuadrado más 20h menos 5. Entonces ya tenemos f de a más h, que es todo esto. Lo que vamos a hacer a continuación es sustituir los elementos en la expresión correspondiente. Nos quedaría entonces m es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h, es decir, 3h cúbica menos 15h al cuadrado más 20h menos 5. Todo esto menos la función evaluada en a, que es menos 5, sobre h. Tenemos entonces que resolver este límite. Este límite quedaría así: límite cuando h tiende a 0 de 3h cúbica menos 15h al cuadrado más 20h menos 5 más 5 sobre h. Se anula este 5 con este 5 y nos queda el límite cuando h tiende a 0 de 3h cúbica menos 15h al cuadrado más 20h sobre h. En este caso, como todas tienen h, vamos a sacar a la h como factor común y nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de h que multiplica 3h cuadrada menos 15h más 20, todo sobre h. Esta h se simplifica con esta h y entonces nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrada menos 15h más 20. Ya podemos evaluar el límite de manera directa, que sería 3 por 0 al cuadrado menos 15 por 0 más 20. Esto me da como resultado 20, lo que significa que la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto P es 20. Como las coordenadas del punto P son menos 1, menos 5, con estos datos podemos hallar la ecuación de la recta tangente a la curva, que sería 20 igual a y más 5 sobre x más 1. Esto a su vez sería igual a 20x
más 20 igual a y más 5. Si despejamos la y quedaría como y es igual a 20x más 15, que es la ecuación de la recta que andamos buscando. Vamos a resolver ahora el inciso B, en donde a es igual a 2. Entonces, según la expresión, vamos a necesitar f de a y f de a más h. Por lo tanto, tenemos que evaluar la función en a, es decir, evaluamos la función en 2. La función evaluada en 2 va a quedar como 3 por 2 al cubo menos 6 por 2 al cuadrado menos 2 más 3. El resultado de todo esto es 1. Ahora vamos a evaluar la función en a más h, es decir, en 2 más h. La función evaluada en 2 más h quedaría como 3 por 2 más h al cubo menos 6 por 2 más h al cuadrado menos 2 más h más 3. El resultado de todo eso es 3h cúbica más 12h al cuadrado más 11h más 1. Tenemos que tomar en cuenta que para llegar a este resultado tuvimos que resolver un binomio al cubo y un binomio al cuadrado. Entonces, una vez que ya tenemos f de a y f de a más h, ahora vamos a sustituir esos datos en la expresión. Y nos va a quedar como m es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en a más h, que es 3h cúbica más 12h cuadrada más 11h más 1, menos la función evaluada en a, que es 1 sobre h. Vamos a resolver este límite, pero antes vamos a simplificarlo y nos va a quedar como el límite cuando h tiende a 0 de 3h cúbica más 12h al cuadrado más 11h más 1 menos 1 sobre h. Estos valores se anulan por ser simétricos y el límite nos queda como 3h cúbica más 12h al cuadrado más 11h sobre h. Factorizamos h en el numerador y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de h por 3h cuadrada más 12h más 11 sobre h. Simplificamos la h del numerador con la del denominador y nos va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de 3h cuadrada más 12h más 11. Ya podemos calcular el límite de manera directa y sería 3 por 0 al cuadrado más 12 por 0. Esto nos va a dar como resultado 11. Entonces, la pendiente de la recta tangente a la curva cuando x vale 2 o cuando a vale 2 es igual a 11. Entonces, con la pendiente igual a 11 y el punto P de coordenadas 2,1 podemos calcular la ecuación de la recta tangente. Y va a ser 11 es igual a y menos 1 sobre dx menos 2. Esto equivale a 11x menos 22 es igual a y menos 1. Si despejamos y, nos va a quedar y es igual a 11x menos 21, que es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P de coordenadas 2,1. La curva, los puntos de tangencia y las rectas tangentes se muestran en esta gráfica.